Qué bueno, che. Qué bueno, arrancamos bien. Bien. Entonces vamos a iniciar esta penúltima clase que habíamos planificado para la misma dos temas muy importantes. Por un lado, los diversos significados que tiene el término ley en el contexto de la ciencia, y por otro lado, las hipótesis filosóficas que se presentan en la investigación científica. Así que, bueno, vamos a empezar a desarrollar esos temas. Por favor, estos son temas muy importantes y sobre todo estos temas tienen cierta complejidad porque son bien cercanos a la filosofía, con lo cual les pido sobre todo que traten de entender, ¿sí? Y pregunten si hay algo que no entienden. Eso es lo mejor. Sí, porque capaz que si van a los textos, por ahí quedan algunas dudas. Entonces, este es el momento en el que tienen que preguntar. Bien. Vamos a seguir, bueno, en los dos casos, en los dos temas que vamos a desarrollar hoy, textos de Mario Bunge. El primer tema, entonces, respecto de la ley científica, nos dice que el término ley científico puede tener diversos significados en el contexto de la ciencia. ¿Sí? Eso es importante. Ley científica, no estamos hablando ley ni jurídica, ni ley de Dios, ni ningún otro tipo de ley, sino más bien ley en el contexto de la ciencia, ley científica. Ahora, Bunge observa bien que no siempre cuando se habla de ley científica nos estamos refiriendo a lo mismo. Hay ciertamente eh, algunos significados parecidos de ley científica, pero no son lo mismo. Entonces lo que vamos a tratar es de distinguir por lo menos 4 sentidos de ley científica, que son los que nos plantea Bunge. 4 significados del término ley científica. No son los únicos, siempre pueden haber más significados de un término, pero Bunge cree que con estos 4 ya más o menos tenemos bien diferenciados a dónde apuntamos cuando hablamos de ley científica. ¿Sí? Bueno, entonces, al primer sentido de ley científica lo vamos a llamar ley, simplemente ley. O también le podemos llamar ley 1, ¿sí? En este contexto. Y Bunge nos dice que el primer sentido de ley podría ser aquel que denota toda pauta inmanente del ser o del devenir, o sea, toda relación constante y objetiva de la naturaleza en la mente o en la sociedad. Este sentido de ley hay que ubicarlo en el nivel óntico, ¿sí? Hace referencia a una particularidad que nosotros podemos encontrar en la estructura de la realidad. Bien, estructura de la realidad. Por eso estamos hablando en el nivel óntico.
Acá yo tendría que diferenciarle óntico de ontológico, pero vamos a decir solamente que lo óntico refiere al mundo de los entes, ¿sí? Y remarcamos sobre todo la no participación de un sujeto cognoscente para que se dé algún hecho en la realidad, ¿sí? Bueno, ahora fíjense que en este enunciado tienen muchos elementos para pensar y tienen que tratar de entenderlos a todos. Esto simplemente, con este enunciado nosotros podríamos tomarlo en un examen. Y le preguntamos, a ver, ¿qué significa denota? ¿Qué quiere decir? Porque ustedes muchas veces, no siempre, pero nos repiten algunos enunciados de memoria. Entonces, nosotros preguntamos, a ver, ¿qué significa denota? Ya que nos referís a eso. ¿Qué significa pauta? ¿Qué significa inmanente? ¿Por qué nos referimos, o en qué sentido se refiere al ser o al devenir? ¿Qué es el devenir? Filosofía. Sí, devenir siempre nos suena a Heráclito, ¿no? Todo deviene, nada permanece. Heráclito en su confrontación con Parménides. eh, no está el profe Roda, que es un capo en filosofía clásica. Él seguramente nos podría haber ilustrado mejor estos filósofos antiguos, pero entonces tenemos que saber el significado de cada uno de los términos, ¿se entiende? Luego dice o sea, ahí está tratando de aclarar un poco lo que acaba de decir. Toda relación constante y objetiva de la naturaleza en la mente o en la sociedad. ¿Sí? Ahí está todo. En eso está todo ya. El sentido de ley o simplemente ley. Ley 1 o simplemente ley. Pauta. Entonces, una pauta, si ustedes buscan, es un patrón, ¿sí? Una regla en cierto sentido. Ahora, inmanente es que pertenece a la cosa, por decir algo, ¿sí? En este caso, al ser. Inmanente, ¿sí? El prefijo in siempre indica hacia adentro, ¿no es cierto? Pertenece al ser o al devenir, o sea, a lo estático o a lo dinámico. Pero cuando nos aclara, dice toda relación constante. Ahí lo de constante es fundamental, porque nos está refiriendo a, a hechos que suceden con frecuencia, con una frecuencia. Por eso es regular, una frecuencia, ¿no? Algo constante es algo que es regular, o sea, que se repite. Y objetiva quiere decir que no pertenece al sujeto que lo está percibiendo, no interesa el sujeto, sino más bien pertenece a la estructura de la realidad, a la naturaleza, a la mente o en la sociedad. Porque acá no se vayan a confundir. Acá estamos hablando de ciertas regularidades que también se pueden dar en la mente. Aunque no haya un estudioso que indague la mente, igual la mente actúa con cierta regularidad, ¿sí? Que es lo que trata de entender la psicología, la psicobiología, o en la sociedad, también en la sociedad, aún así no hubiese estudiosos, la sociedad se comporta con cierta regularidad, que nos permite un predecir, aunque sea a corto tiempo, a mediano plazo. Entonces, este es primer significado de ley, apunta hacia ahí, a que en la estructura de la realidad encontramos regularidades, así de simple, ¿sí? Y ahí tenemos un dibujito, por ejemplo,
Claro, el dibujito, bueno, es para que simplemente ustedes piensen. Hablando, volvemos un poquito atrás, Mecha. Eh, entonces, ustedes piensen que en la realidad encontramos hechos que se repiten con frecuencia, son regulares, ¿sí? Por ejemplo, eh, s- bueno, el ejemplo que nos da Bunge en su texto es el de la ley del movimiento, ¿sí? O nosotros podríamos pensar en la regularidad que pertenece a la realidad de que los objetos caigan, de que las cosas caigan. Eso sucede en el mundo, aunque no haya nadie para percibirlo. Una manzana cae de un árbol, aunque no haya un sujeto viéndola. ¿Por qué? Porque es una regularidad de la realidad. ¿Sí? En ese sentido, entonces estamos hablando de esta ley. Pero ley siempre significa regularidad, ¿no? Eso ténganlo bien en claro. Siempre va a estar cercano a regularidad. Bien. De la misma forma que, por ejemplo, si yo tengo un imán, ¿sí? Y lo arrojo en el centro de un volcán en erupción, este elemento, este imán, que tiene ciertas propiedades, por ejemplo, de que tengan polo positivo o negativo, más bien polo norte, polo sur, ¿sí? Va a perder su imantación, porque cuando se lo calienta pierda su imantación. Entonces, yo puedo tirar eso y siempre va a suceder esto de la misma forma, porque pertenece a una regularidad de la realidad. Bien, bueno. Ahí me preguntaba alguien lo del óntico. Óntico inmanente, como les decía, refiere a una característica interna, en este caso del ser, o de la cosa, si quieren decir. ¿Sí? Para el próximo cuatrimestre, bueno, ahora también lo podremos hacer, o vamos a subir el diccionario de filosofía, un diccionario de filosofía para que tengan también para orientarse. Me preguntaba alguien por ahí sobre el óntico. Bueno, refiere entonces, el nivel óntico refiere al mundo de los entes, ¿sí? De los entes, o sea, de las cosas, eh, pero esa referencia al mundo de los entes no implica para nada la participación de un sujeto conocedor de esas cosas, ¿sí? O sea, que estamos refiriendo a una característica que presenta la realidad independientemente de un sujeto conocedor. Ese sería el nivel óntico. Bien. Bueno, ahora entonces vamos a hablar del segundo sentido de, de ley científica. Enunciado nomológico. Entonces, otro sentido de ley científica podría ser el equivalente a un enunciado nomológico. Nomo significa ley, ¿sí? Y bueno, logos es razón, o estudio, o coloquio. En todo caso, ese término refiere a una especie de ley, ¿sí? Enunciados de ley. Este segundo sentido de ley científica, según Bunge, sería una reconstrucción conceptual de una ley uno.
que ustedes la acaban de entender. ¿Sí? La acabamos de explicar y ustedes ya la entendieron, entonces esto es sobre una pauta objetiva de la realidad, que es la ley 1, ¿no? Esto es sobre una pauta objetiva de la realidad, esa es la ley 1. Entonces, ¿qué es un enunciado nomológico o ley número 2? Ley científica número 2 es una reconstrucción conceptual de una ley número 1. O es una reconstrucción conceptual de una pauta objetiva de la realidad. Es lo mismo, ¿sí? Con lo cual, si es una reconstrucción conceptual, tiene que haber un sujeto pensante que reconstruya conceptualmente a través del pensamiento algo que observa, que percibe o que experimenta. Por eso acá ya nos ubicamos en el nivel cognitivo, en el nivel de conocimiento. Este segundo sentido de ley científico ya sería una formulación conceptual de, de una regularidad, de la realidad. ¿Sí? O sea que el enunciado nomológico se refiere al primer sentido de ley. Pero lo que la diferencia es que en este caso ahí tenemos la participación de un sujeto, necesariamente que sea el que pueda formular a través de conceptos eso que pasa en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, un científico va a decir lo siguiente: el magnetismo desaparece por encima de la temperatura de Curie. ¿Sí? Eso es un enunciado que pertenece a la ciencia. Y se está, está describiendo una característica del magnetismo. Ahí abajo le pusimos un gráfico de un imán. ¿Sí? Un imán que atrae y repulsa. Tiene atracción y repulsión. Ahora, este segundo sentido de enunciado nomológico ya ha sido formulado por un científico en base a lo que ha observado en la realidad, que siempre hay algo, o sea, ha visto regularidades en el mundo y a partir de ahí formula un enunciado que dice: el magnetismo desaparece por encima de la temperatura de Curie. Que la temperatura de Curie es justamente un punto en el cual diversos elementos cambian, cambian ciertas propiedades de esos elementos. Por ejemplo, que pierden la imantación. Bien, porque no todos los elementos ferrosos o todos los elementos que tienen ciertas propiedades cambian a la misma temperatura. Ahí le pusimos, por ejemplo, el hierro. La temperatura de Curie del hierro es de 770 grados. ¿Sí? En versión condicional dice, porque lo podemos plantear al enunciado en términos condicionales: si la temperatura de un cuerpo imantado rebasa su punto Curie, entonces el cuerpo pierde su imantación. ¿Sí? Sí, entonces. Si pasa esto, entonces va a pasar lo otro.
Bueno, esto ya es una formulación hecha entonces por sujetos pensantes, por científicos. Pero como verán, se basan en determinadas propiedades que encuentran en la realidad. Bueno, ¿entendieron este segundo sentido de ley? Porque es una reconstrucción conceptual y refiere también a una regularidad, ¿sí? No es solo una reconstrucción conceptual eh, de algo que sucede una vez y no se repite, sino más bien refiere a regularidades, por eso su cercanía con el primer sentido de ley. Bien, bueno, está comprendido, ¿no? Pues me preocupa que no entiendan el primer sentido de ley del segundo, porque en función de eso vamos a poder entender las hipótesis filosóficas que vienen a continuación. En lo de la gravedad sería, bajo el primer sentido de ley, sería las cosas caen. Aunque no haya un sujeto que esté mirando, percibiendo, igual las cosas caen. ¿Por qué? Porque pertenece esa regularidad a la realidad, a la estructura de la realidad. Ahora, bajo el segundo sentido de, del término ley científico, o sea, como enunciado nomológico, sería, acá ya estaríamos en presencia de la formulación realizada por Newton sobre la gravedad. Esto es, que los objetos se atraen mutuamente. ¿Sí? La segunda es una formulación entonces realizada sobre una regularidad, pero realizada por un sujeto pensante, en este caso Newton. Esto es, antes de 1700 no existía el enunciado nomológico de la gravedad. O sea, no existía el segundo sentido de ley que estamos viendo. Pero sí existía desde luego el primer sentido de ley, que refiere a una regularidad de la realidad. No es que a partir de la formulación del enunciado nomológico de Newton, recién las manzanas empezaron a caer, que si Newton no lo hubiera planteado, las cosas no hubieran caído. No, ¿entienden la diferencia? Sí, profesor, se Es entiende. tan sencillo como eso. Bueno, pues una cosa es hablar de regularidad de la realidad y otra cosa es hablar ya de las formulaciones que hacen los científicos sobre regularidades de la realidad. Listo. Bueno, ahora sí. Enunciado nomopragmático. El tercer significado de ley científico lo vamos a llamar enunciado nomo ley pragmático, acción. ¿Sí? Acá entonces refiere ya a un ámbito práctico de la acción. Regla mediante la cual puede regularse una conducta. Son casi siempre consecuencias de leyes número 2 en conjunción con ítems de información específica. Estamos ya en un nivel pragmático. Entonces, siempre le decimos, para que se entienda, que el enunciado nomológico, o sea, el enunciado número 2, la ley número 2, siempre la formulación está hecha en términos teóricos, y con lo cual es una formulación bastante abstracta.
Lo que va a ser el enunciado nomopragmático, el tercer significado de ley científica, sería tratar de que ese enunciado número 2 pueda ser aplicado a la realidad. O sea, bajarlo de las alturas de la abstracción para que pueda ser aplicado en la realidad. Por eso dice, son casi siempre consecuencias de leyes número 2 en conjunción con ítem de información específica. Y para poder ser aplicados a la realidad, entonces hay que ponerle, además, información específica de lo que yo, del ámbito en donde yo quiero actuar. Si yo ya quiero actuar es porque estamos en el campo de la acción, de la pragmática, ¿sí? Por eso decimos un nivel pragmático. Bueno, siguiendo el ejemplo del magnetismo, la regla acá sería, o sea, esta regla se desprende del enunciado número 2, ¿no? Para decimantar un cuerpo, caliéntesele por encima de su punto Curie. ¿Sí? Es una regla ya de acción. Te está diciendo qué es lo que debes hacer para decimantar un cuerpo. ¿Sí? Ya no está acá planteado el enunciado en términos abstractos o teóricos, sino más bien es una regla para la acción. ¿Bien? Ahora esto de la información específica le puede resultar cierta... Pueden tener dudas en ello. Por ejemplo, ¿por qué es necesario, si yo quiero actuar en la realidad, aumentar la información adicional a los enunciados teóricos que yo tengo? Porque de otra forma no podría yo actuar cabalmente en ese ámbito. Necesito siempre información adicional, ¿sí? Porque solo con la teoría no puedo hacer nada, eso es lo que le quiero decir. Por ejemplo, el agua hierve a nivel del mar a los 100 grados centígrados. Es la palabra que no me salía hace un rato, centígrados. A los 100 grados centígrados hierve el agua a nivel del mar. Pero sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, en Tilcara, por la altitud, el agua va a hervir más o menos a los 90 grados, cercanos a los 90 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense cómo cambia, ¿no? De un lugar a otro. Con lo cual, si yo quisiera dar una regla de acción, tomando este caso, yo no podría no ponerle información adicional. Sí o sí tengo que ponerle información adicional. La información específica que ustedes leen ahí. Entonces, si estamos en determinada altitud, el agua va a hervir a ciertos grados centígrados. ¿Sí? Entonces debemos poner información adicional. Estamos en Tilcara y la altitud es así, o estamos en La Quiaca y la altitud es así, o estamos cerca del nivel del mar y la altitud es así. Para eso es la información adicional. Porque no en todos lados se comporta. Hay ciertas propiedades que se comportan de diferente forma en diferentes ámbitos. Entonces, ahí va cambiando. Ahí es necesario, por eso, la información específica. Eso es solo para ejemplificar, ¿no? Cómo necesitamos información, además de enunciados teóricos, para poder actuar en la realidad.
Y fíjense cómo la regla, el enunciado nomopragmático, la regla, cómo está enunciado, ¿no? Para descimantar un cuerpo caliente, ¿sí? Te prescribe qué es lo que debes hacer para tener cierto resultado. En cambio, un enunciado nomológico nunca se va a enunciar de esa forma. ¿Puedes volver, Mercedes, al enunciado nomológico? Fíjense la forma en que está formulado. El magnetismo desaparece por encima de la temperatura de Curie. ¿Sí? No está diciendo, tenés que hacer esto para conseguir lo otro. No. Acá directamente dice, el magnetismo desaparece por encima de la temperatura de Curie. Es otra forma de formulación. Bueno, pasamos al cuarto entonces. Y el cuarto sentido de ley científica sería el de enunciado metanomológico. Bunge nos dice que acá refiere a un principio general acerca de la forma y o alcance de los enunciados nomológicos. Nos falta una C, nomológicos. Y acá estamos en un nivel metacognitivo. ¿Sí? En este caso, este cuarto significado de la ley científica ya no refiere a la realidad o a algún aspecto de la realidad, sino más bien refiere a otros enunciados. Son enunciados que refieren a otros enunciados. Por eso hablamos de un nivel metacognitivo, por encima de lo cognitivo. El nivel cognitivo va a referir, en la mayoría de los casos, al nivel de la realidad, pero el metacognitivo refiere al nivel del conocimiento. Por ejemplo, un enunciado metanomológico dice que todo enunciado nomológico, fíjense, ¿no?, está hablando de un nivel cognitivo, o sea, todo enunciado nomológico, esto es ley número 2, debe estar formulado en forma condicional. ¿Cuál sería la forma condicional? Si pasa A, entonces pasará B. Esa sería la prescripción del enunciado metanomológico. En la ciencia, los enunciados deben ser condicionales. Esto después es discutible, ¿no? Pero es discutible a nivel metanomológico. Sí, entonces ahí ven claramente ustedes que en este caso ya estamos hablando de otros enunciados. Un enunciado que refiere a otros enunciados. Todo enunciado nomológico debe estar formulado en forma condicional. No nos referimos a la realidad, sino a otros enunciados. Y eso es lo que pasaba con la formulación del enunciado nomológico segundo, cuando dijimos, lo vamos a poner en condicional, lo pusimos en condicional. O en la sociología también ustedes dicen, si a un pueblo, fíjense que ahí usamos el condicional, si a un pueblo se lo somete, entonces, por lo tanto, luego, en consecuencia, este se levanta. ¿Sí? Y en la sociología, esa formulación está en condicional. Solo si a un pueblo se lo... ¿sí? Ahí sería, si a un pueblo se lo somete, entonces este se levanta. Ahí la formulación es un condicional. Y acá también dice, en la versión condicional dice, si la temperatura de un cuerpo imantado rebasa su punto de Curie, entonces el cuerpo pierde su imantación. O sea que para que pase lo segundo, primero debe pasar lo primero. Lo mismo que
para que un pueblo se levante, primero debe ser sometido. ¿Mm? Entonces, ahí en ese caso, el enunciado metanomológico refiere a la forma que tiene o debe tener un enunciado nomológico. ¿Bien? Bueno, esos son los 4 sentidos de ley científica que podemos distinguir siguiendo el texto de Bunge. Tanto el segundo como el tercer sentido refieren o están en el nivel cognitivo. El primero está en un nivel óntico y el cuarto está en un nivel metacognitivo o de metalenguaje. Bueno, preguntas sobre esto. Nada, cero. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar entonces de hipótesis filosóficas que se presentan en la ciencia. La palabra hipótesis se compone de 2 vocablos griegos. Hipo, que significa por debajo, y tesis, que refiere a la afirmación, a una afirmación. Bueno, hay un sentido lógico del término hipótesis que refiere a, o es equivalente a supuesto. Supuesto tiene la misma formación o conformación de hipótesis, porque sería supuesto. Sub, que siempre es por debajo, entonces sería por debajo del opuesto. ¿Sí? Por debajo de la afirmación, de lo mismo que hipótesis. Entonces, en el sentido lógico del término hipótesis, podemos decir que hipótesis es equivalente a supuesto. Y si es un supuesto, puede ser una premisa o punto de partida de la argumentación, o en otras palabras, premisa usada en el razonamiento. Por ejemplo, un axioma o una hipótesis fundamental. ¿Sí? Ustedes ahí cuando nos referimos a teoría, en la clase de teoría, hablamos de axiomas, de teoremas. ¿Sí? Y los axiomas como enunciados, puntos de partida de un tejido lógico que sería la teoría. Entonces, en ese sentido, un axioma sería una hipótesis, porque es un punto de partida para la derivación, para la argumentación, para un razonamiento. De esta hipótesis se derivan las otras enunciaciones. Pero acá lo que le marco es que es explícita. ¿Por qué? Le marco esto porque cuando vimos teoría, los axiomas o hipótesis fundamentales son explícitos. No es que no están ocultos, sino que están enunciados. Sí, hemos visto el punto de partida, inclusive en la teoría de Darwin. ¿Sí? Entonces, están enunciados. Lo que sí dijimos es que no se derivaban de otros
enunciados, y que por ello eran el punto de partida, pero son explícitos, ¿sí? No están ocultos. Bueno, eso le quiero marcar. Bueno, en este contexto, una premisa es una fórmula previamente aceptada o bien introducida a título de ensayo porque posibilita alguna deducción y es conservada o rechazada luego en atención a sus consecuencias. Entonces ahí repetimos lo que dijimos anteriormente, ¿sí? La estamos aceptando momentáneamente para poder derivar otros enunciados. Bien. Seguimos, Mercedes. Entonces hemos explicado cuál sería el sentido lógico del término hipótesis. Así, hipótesis a secas, ¿sí? Solo a secas. Ahora sí, ya le ponemos un adjetivo. Entonces decimos hipótesis, pero científica. Y puse ahí, generalmente se entiende como conjetura, ¿sí? La hipótesis científica, generalmente cuando se habla de hipótesis científica, nos estamos refiriendo a este sentido de que es un enunciado provisorio, por eso es una conjetura, que puede contratarse directa o indirectamente con la experiencia. ¿Sí? Puede contrastarse directa o indirectamente con la experiencia y también puede corregirse. Trata de responder en la investigación científica. Recuerden cuando vimos el esquema de la investigación científica, le había dicho yo que hay una serie de pasos que generalmente siguen los científicos en una investigación científica. Por ejemplo, que se parte de un problema necesariamente, para tratar de dar solución a ese problema, se elabora una hipótesis, luego se buscan o se tratan de recolectar datos, ¿sí? Recuerden en ese sentido, ahí me echa bien rápida, nos muestra y nos recuerda a la clase esa de investigación científica. Fíjense, habíamos mencionado los pasos de una investigación, problema, luego hipótesis preliminar. Fíjense que le pusimos solución provisoria, que es la guía de la investigación para la búsqueda de datos atinentes al problema. ¿Sí? Ahí, entonces, hipótesis tiene sentido de conjetura, de solución provisoria, pero que después deberá ser sometida a contrastación directa o indirectamente. Bien, bueno, ese sentido es el que prevalece cuando nosotros hablamos de hipótesis científica. Por eso le puse ahí, trata de responder a un problema en una investigación científica. Acá hipótesis tiene un sentido gnosiológico y metodológico, porque se nos presenta cuando estamos buscando el conocimiento. En la búsqueda del conocimiento nosotros planteamos este tipo de enunciados provisorios, que después deberán ser contrastados. Bien, bueno. Le marco que acá la hipótesis tiene sentido gnosiológico y metodológico, y que es diferente el sentido al que dijimos anteriormente, que sería el sentido lógico. Acá es gnosiológico y metodológico. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ya habiendo referido a la hipótesis científica, hablamos de la hipótesis filosófica, que es el punto al cual queremos llegar. ¿Sí? ¿Qué es una hipótesis filosófica? Es un presupuesto básico y amplio o general. Es una postura tácita e indiscutida. Acá hipótesis tiene un sentido lógico.
Bueno, a ver, vamos a decomponer esto. No, no, ahí está. Entonces, hipótesis. No, volvemos al anterior. Mecha, por favor. Entonces, presupuesto básico y amplio o general. ¿Sí? Anteriormente habíamos referido a supuesto cuando hablamos del sentido lógico, ¿sí? Supuesto. Fíjense, pero ahí yo le marqué sobre todo el aspecto explícito, ¿sí? De una premisa. En cambio, cuando hablamos de hipótesis filosófica, para no entreverar las cuestiones, lo hace muy bien Bunge, habla de presupuesto, ¿sí? Presupuesto básico. Porque es básico en el sentido que son punto de partida, pero además amplio y general, que son bien conocidos, casi no podríamos dejar de verlos en el campo de la ciencia. ¿Sí? Porque Bunge en su texto distingue, bueno, presupuestos amplios o generales, de presupuestos específicos que refieren ya a cada una de las disciplinas, pero eso no vamos a indagar ahí. Es con esto. Es una postura tácita e indiscutida, entonces eso es lo que les quiero marcar, ¿sí? Una hipótesis filosófica es equivalente a un presupuesto básico, y ese presupuesto es una postura tácita, esto es, no explícita, ¿sí? Lo tácito es que no está explícito, sino que está sobreentendido e indiscutida, que no se va a poner en cuestión. Cuando nosotros decimos que es indiscutida, ahí marcamos una diferencia con la hipótesis científica, porque la hipótesis científica sí que es discutida. Vuelvan nuevamente ahí, fíjense arriba, dice, hipótesis científica generalmente se entiende como conjetura, puede contrastarse directa o indirectamente con la experiencia y corregirse. Se puede corregir. Acá, para corregir, primero tenemos que, en todo caso, que analizarla y ver las deficiencias. En cambio, en la hipótesis filosófica no la vamos a corregir nunca, ¿por qué? Porque no la vamos a discutir. Bien, entonces están como ahí, como ocultas esas hipótesis filosóficas. Son presupuestos bien amplios, generales, no discutidas y ocultas. Entonces acá hipótesis tiene un sentido lógico. En el sentido, sobre todo marcando que son punto de partida, ¿no? Para la derivación de otros enunciados. Bueno, ahora sí, seguimos. Los supuestos tácitos, entonces ya estamos dentro de lo que es la hipótesis filosófica. Los supuestos tácitos e indiscutidos de una idea son sus presupuestos. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Entonces, pensemos en esta fórmula, ¿no? B presupone A. ¿Sí? Pero esto no es un condicional, ¿no? Eh, Tampoco es una relación de causa-efecto. No es así. Esto es a nivel de presuposición. Bien, entonces, cuando yo digo B, estoy presuponiendo A. Estoy dando por sentado, sería el término. Estoy dando por sentado A. Bueno,
Entonces, si yo le digo, ¿vieron ahí que en el texto de Bunge, al principio eh, del párrafo en el cual habla de las hipótesis filosóficas, parecería que él niega que hay ideas filosóficas en la ciencia, parecería, pero después en realidad no nos dice lo contrario? ¿Vieron eso? Entonces, cuando yo le estoy preguntando eso, yo estoy presuponiendo que ustedes leyeron el texto, ¿que no? Entonces, si yo le digo, ¿vieron que cuando Bunge en el primer párrafo habla XXX? Bueno, entonces estoy dando por sentado que ustedes leyeron, estoy presuponiendo. Eso, a eso nos referimos con presuponer. Bueno, entonces por eso le digo, B presupone A. Yo al decir eso, presupongo que ustedes leyeron el texto. Porque directamente ya estoy diciendo, vieron que cuando en el texto dice esto, bueno, entonces yo estoy diciendo, yo estoy diciendo B, pero estoy presuponiendo A. Ahora, yendo a su propio campo, acá hemos tomado ahí un aporte del profesor Luis Barrios, que nos acercó algunas ideas de teorías de la comunicación. Siguiendo a la teoría de la comunicación humana de la escuela de Palo Alto, que ustedes son barriletes cósmicos en ese campo, podemos decir que a diferencia, tomamos este ejemplo, ¿no? A diferencia de los animales, en el hombre toda conducta comporta un significado y por lo tanto comunica. Toda conducta humana es comunicación. Esas son una serie de afirmaciones de esta teoría de la comunicación. ¿Sí? ¿Está claro eso o no? Esto ustedes lo tienen estudiado. Ahora, fíjense lo que dice, ¿no? A diferencia de los animales, en el hombre toda conducta comporta un significado. Bueno, ya está yendo directamente al ámbito que les interesa, que es la comunicación. ¿No es cierto? Ustedes les interesa eso, o sea que los científicos de la comunicación van directamente ahí. No se detienen en otras cosas. Ahora bien, siguiendo esto, un presupuesto o hipótesis filosófica que podemos encontrar en forma no explícita en estos enunciados es la del realismo, le digo yo, ¿no? Ahí encontramos hipótesis filosóficas que están tácitas, el realismo, el cual sostiene que existe un mundo real independientemente de un sujeto conocedor. Pues se presupone, en este ejemplo de la teoría de la comunicación, que los animales y los hombres a los cuales se refiere esta teoría existen en la realidad y no son invenciones creadas por los científicos de la comunicación. ¿Sí? Entonces se suponen ciertas cosas. Se da por sentado que es así, no la discuten directamente, afirman otras cosas. Y al afirmar otras cosas, dan por sentado esto, de que existen los animales, de que existen los sujetos. Aún así, aunque no haya una conciencia cognoscente que los perciba, igual existen. Bien, entonces, a eso se refieren las hipótesis filosóficas, a determinados presupuestos filosóficos que se encuentran dentro de teorías científicas o dentro de la investigación científica. Esto es, hay filosofía en el campo de la ciencia. Hay que distinguirlos. Sí, son dos cosas diferentes. Una cosa son las ideas filosóficas y otra cosa son las ideas científicas. Ahora,
la filosofía está metida en el andamiaje, dice Bunge, de la investigación científica. ¿Sí? Por eso el título de este tema es Hipótesis filosóficas en la ciencia, o sea, filosofía en el campo de la ciencia. Y por eso hemos tomado este ejemplo, o sea, teorías científicas de su propio campo que suponen hipótesis filosóficas, por ejemplo, el realismo. ¿Sí? ¿Te ha entendido esto? Porque para entender las otras hipótesis, tienen que entender el significado de una hipótesis filosófica. Bueno, seguimos entonces. Entonces, hemos dicho que las hipótesis filosóficas son presupuestos filosóficos que encontramos, o sea, ideas filosóficas que encontramos en la investigación científica, en las teorías científicas. Bunge menciona 5 que son bien generales, amplias y que se presentan siempre en el campo de la ciencia, de las ciencias fácticas. No son las únicas, como bien lo resalta él, pero son las más comunes. Así que no podemos no encontrarlas en el campo de la ciencia. El primero, eh, la primera hipótesis filosófica sería la del realismo, al cual nos hemos referido en el ejemplo. ¿Qué dice el realismo? Entonces, el realismo es una postura filosófica, ¿eh? El realismo sostiene que existe un mundo externo independiente de nuestra conciencia. ¿Sí? Existe un mundo externo independiente de nuestra conciencia o de una conciencia. No, el realismo sostiene que aunque no haya una conciencia, un sujeto conocedor, un sujeto pensante, igual existe un mundo. Ustedes ahora están percibiendo el mundo porque tienen una conciencia. Cuando mueran, van a dejar de percibir al mundo. Ahora el mundo va a dejar de existir porque ustedes se dejan de percibirlo. No, el mundo va a seguir existiendo, lamento decirles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende de nosotros el mundo. El mundo hace su propia vida, por decirlo. ¿Sí? Entonces el realismo sostiene eso. Existe un mundo real externo a nuestra propia conciencia. Bueno, eso sostiene el realismo. Esa es una idea filosófica, un posicionamiento filosófico. El idealismo diría otra cosa, ¿no? Sobre todo el idealismo subjetivo diría que el mundo existe en la medida en que uno lo perciba. Si uno no lo percibe, no existe. Esa es otra postura filosófica. Pero lo que te va a decir Bunge es que la ciencia se apoya en el realismo más y no en el idealismo subjetivo. Bueno, ahora bien, si el realismo sostiene la existencia de un mundo externo, ¿qué tiene que ver con la ciencia? Porque muchas veces hemos preguntado esto en un examen final. Una cosa es que ustedes sepan qué es el realismo como postura filosófica, y otra cosa es cómo el realismo se mete en el campo de la ciencia, que es lo que nos interesa en el campo de la epistemología. Nos interesa la ciencia. ¿Mm? Bueno.
Bunge les da como 10 razones de por qué el realismo se entrevera con la ciencia. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando un científico quiere corroborar la verdad de la hipótesis que plantea, va a realizar experimentos, por ejemplo. Esto es, va a trabajar con objetos que él cree que son reales. Me corrijo. Con objetos que son reales, no que él cree. ¿Sí? Con objetos que son reales. O sea, va al mundo real, a tratar de someter a prueba sus hipótesis, sus ideas científicas. O sea que en esa contrastación del conocimiento con la realidad se está dando por sentado la existencia de una realidad independientemente de un sujeto conocedor. Que es lo que le acabo de decir en el ejemplo de su propia disciplina, de lo que afirma la escuela de Palo Alto, ¿sí? Cuando el científico de la comunicación dice, a diferencia de los animales, en el hombre toda conducta comporta un significado, los animales y los hombres a los cuales se refieren no son invenciones que están en la cabeza del científico, sino que son entes o entidades que existen en la realidad. Por eso es realista el científico este. O por eso son realistas los científicos en general. Porque creen en su mayor medida que existe un mundo independientemente de un sujeto. ¿Sí? Entonces eso que quede claro. La ciencia supone que existe un mundo real. Y ahí es donde va a... Ese mundo quiere conocer y en ese mundo contrasta sus ideas. Ese mundo experimenta, no en un mundo ficticio. Bueno, vamos a... Entonces el realismo refiere a ideas, es una idea filosófica que refiere al mundo, ¿sí? En este caso a la existencia independiente. Entonces es una hipótesis filosófica en el nivel óntico, aunque también Bunge lo va a llamar ontológico. Bien, la segunda hipótesis es la del pluralismo. La realidad tiene una estructura de varios niveles. Esta es otra idea filosófica que sostiene que la realidad no es toda homogénea. La realidad no es toda homogénea, sino más bien la realidad está como segmentada o tiene varios niveles. ¿Sí? Bueno, varios niveles. Niveles en el cual las propiedades que tienen estos niveles difieren. Podemos encontrar, por ejemplo, un nivel físico o químico, un nivel biológico, psicológico o social. O sea, encontramos todos esos niveles en la realidad. La realidad no es toda una sola homogénea. ¿Bien? Bueno. Sonidito. Ahora, la ciencia parte de que la realidad, entonces, tiene diferentes niveles. Porque una cosa es lo que dice el pluralismo, la realidad tiene diferentes niveles. La ciencia
Al segmentarse en disciplinas, por ejemplo, la física, la química, en ciencias sociales, ¿sí? Parte de que hay niveles en la realidad y por eso se segmenta, ¿ok? Bueno, entonces, la ciencia también es pluralista, o sigue la hipótesis filosófica del pluralismo. Bien. Bueno, esta hipótesis del pluralismo también pertenece a un nivel ontológico, en tanto es una afirmación que refiere a la realidad. Entonces, así como el realismo es una hipótesis a nivel ontológico, el pluralismo también lo es. Y también lo es el determinismo ontológico, que dice eh, que en la realidad existen relaciones constantes entre los hechos. ¿Sí? Ahí le pusimos leyes sí, magia no. Leyes sí sería leyes en cuál de los sentidos anteriormente explicados. ¿Quién me puede responder eso? Un ruidito que me está haciendo la compu. ¿Quién me puede responder? El determinismo ontológico refiere a que en el mundo existen regularidades. Esto es, los hechos se relacionan bajo determinadas pautas objetivas. ¿Sí? Entonces, por eso dice, leyes sí, magia no. ¿Cuál sería esas leyes a las que se refiere el determinismo ahí? Leyes 1, ley 2, ley 3, ley 4. Claro, porque es un nivel de nivel ontológico, ¿sí? Dice que en la realidad, o la realidad está determinada, que hay regularidades. Entonces, esta hipótesis filosófica también pertenece al nivel ontológico. Acá no hace falta ningún sujeto, porque la estructura tiene esa forma, que trabaja con regularidades, que su comportamiento generalmente es regular. También existe el azar, pero generalmente es regular. ¿Sí? O sea que las cosas no suceden por magia. Bueno, entonces eso indica el determinismo. También es una hipótesis en el nivel ontológico. Ya la cuarta hipótesis filosófica, la del determinismo gnosiológico, ya vamos a cambiar de nivel porque nos vamos a sumergir en el nivel cognitivo. Ya que el determinismo gnosiológico va a sostener que es posible alcanzar el conocimiento, aunque sea en forma limitada. ¿Sí? Bueno, ahí le marcamos lo de gnosiológico, ¿no? Por eso a nivel de conocimiento. El determinismo sostiene entonces que existe la posibilidad de que un sujeto, en este caso un científico, pueda conocer, no me corrijo, no necesariamente un científico, existe la posibilidad de que un sujeto pueda alcanzar un objeto. ¿Sí? Es mucho más general el planteamiento. ¿Sí? Un sujeto puede conocer la realidad.
porque hay algunas posturas filosóficas que dicen que es imposible que un sujeto pueda conocer la realidad, que no es posible conocer la realidad. Bueno, acá el determinismo gnosiológico dice que sí es posible. Entonces, ahí se toma partida. ¿Y por qué el determinismo gnosiológico sostiene, el determinismo gnosiológico sostiene, me estaba matando un ruidito acá que hacía la computadora, ahora paró. Bueno, perdón. Por eso ahí me fui para otro lado. Esa es la tecnología. Bueno, ¿por qué encontramos el determinismo gnosiológico en el campo de la ciencia, que es lo que nos interesa? Porque si un científico investiga, es porque quiere conocer, ¿sí? Recuerden la clase de esquema de la investigación científica. Si un científico investiga, es porque cree que es posible conocer, aunque sea parcialmente, la realidad, lo que está estudiando. Vayan a la película, si no. ¿Sí? ¿Por qué investigan esos científicos? Porque creen que van a poder conocer algo sobre el problema que los aqueja y que nos aqueja a todos. Pero ellos no andan diciendo, yo soy determinista gnosiológico y acuerdo con que es posible alcanzar el conocimiento, no. Directamente van a la acción. Presupone. Ahí la profesora Romina está. Romy, no estaba contextualizando la clase ahí con un romántico, un clásico, que vuelvan los lentos. Bueno, en la película, ¿por qué los científicos ¿por qué los científicos en la película investigan? Porque creen que es posible conocer, ¿sí? Pero no hacen explícita su postura filosófica, sino que directamente, como les decía, van a la acción, investigan, y luego efectivamente conocen mucho más a medida que van investigando, de lo que sabían cuando arrancaron con la investigación. ¿Sí? Entonces los científicos presuponen que es posible el conocimiento. Pues si no creerían eso, no investigarían, no se tomarían ese trabajo. Se quedarían sentados en su casa tranquilos. Pero como creen que es posible conocer, investigan. Presuponen por eso que es posible conocer. Bueno. Y finalmente nos encontramos con la hipótesis del formalismo, que sostiene la autonomía de la lógica y de la matemática. La lógica y la matemática, ciencias formales, dice esta hipótesis que se dan su propia ley, ¿no? Eso significa autónomos. Auto es por sí mismo, nomos, ustedes ya lo saben, significa ley, entonces es darse su propia ley. La lógica y la matemática se rigen por sus propias leyes y no obedecen a leyes externas. Por eso le va a decir, cuando ustedes relean el texto de Bunge, le va a decir que la lógica y la matemática no cambia, aunque la realidad
cambie, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rige por sus propias leyes. 1 más 1 es 2, por más que en la historia de la humanidad cambie. Eso es lo que sostiene. Esto también es discutible, ¿no? Todas son posturas filosóficas que no es que sean la verdad, ¿no? Pero la ciencia las toma. Por eso las presupone. Entonces, ¿por qué las ciencias son formalistas o siguen la hipótesis filosófica del formalismo? Porque en la investigación científica se da por sentada la validez de la lógica y de la matemática. Entonces, las ciencias hacen uso de ellas, de estas herramientas, ¿sí? No la cuestionan y presuponen su validez. Se imaginen ustedes un sociólogo que trabaja con estadísticas, con números, que empiece a cuestionarse la validez de la matemática. Dice, a ver, o la validez de la lógica, o la validez de un razonamiento, de una deducción. Bueno, no la cuestionan, directamente hacen uso de ella, ¿ok? Presuponen que son válidas, que tienen validez en sí misma y que no dependen de la realidad. ¿Sí? Necesitarían toda una vida para cuestionar la matemática, más vidas, a las ciencias de la matemática. Tenían que ser metamatemática para cuestionarlo. Pero no la cuestionan, los científicos no la cuestionan. Ustedes también, cuando hagan investigaciones en su propio campo de la comunicación social, van a suponer las inferencias lógicas como válidas y la aritmética como válida. Van a ir directamente a hacer uso de ellas y no la van a cuestionar. Ahora, los científicos no andan diciendo también, yo creo en la validez de la lógica y la matemática y pongo en la mano en el fuego por ellas. No, no van a decir eso. Simplemente actúan. ¿Sí? Por eso digo que estas hipótesis son implícitas, son tácitas. No se las enuncia. Cuando se investiga directamente se da por sentado que aceptan estas posturas. Por eso son indiscutidas. Bien. Ahora, no son indiscutidas porque tengan una propiedad ontológica que diga que no se las puede cuestionar, simplemente porque se correlacionan con las hipótesis científicas que ellos están tratando de plantear, ¿sí? O se corresponden con su propio accionar, pero no es porque tengan propiedades ontológicas o sean verdades evidentes estas 5 hipótesis filosóficas. No son verdades evidentes, se las pueden cuestionar. Ahora, lo que le decimos es que los científicos no las cuestionan. Los filósofos sí la cuestionan. Los filósofos cuestionan todas estas hipótesis y plantean otras. Ahora, los científicos no la cuestionan. La aceptan, o sea, para dar un ejemplo claro, lo que le decía del determinismo gnosiológico. El científico, cuando empieza a investigar, está dando por sentado que es posible conocer, ¿sí? No cuestiona la posibilidad de conocer o no, directamente acepta que es posible conocer. Cambio, filósofos sí han cuestionado la posibilidad de conocer. Por ejemplo, dicen, bueno, la realidad es tan cambiante que no se la puede apresar, ¿sí? Porque conocer significa estatizar, agarrar.
Y cuando agarramos la realidad ya ha cambiado. ¿Recuerdan el río de Heráclito? Sí, el río fluye, la realidad cambia. Entonces, ¿cómo podemos conocer algo que está en constante cambio? Por decir algo, son simplemente. Entonces, hay filósofos que creen que no es posible conocer. Ahora no son los científicos los que van a sostener esto, porque si creerían que no es posible conocer, no investigarían. Entonces, los científicos presuponen que sí es posible conocer. Ni siquiera se ponen a discutir esto. Bueno, eso serían las hipótesis filosóficas que se encuentran generalmente en el ámbito de la ciencia. Generalmente se encuentran estas hipótesis. Bien, entonces acá nosotros, al indagar cómo la filosofía está inserta en la ciencia, podemos decir que nos acercamos a esa definición de epistemología como filosofía de la ciencia. Estamos analizando cuestiones filosóficas que se presentan en la ciencia, entonces, en ese sentido, nosotros para ser coherentes, consistentes con esto que hacemos, optamos por la definición de epistemología como filosofía de la ciencia. ¿Sí? Pero no podríamos tomar la definición de Klimovsky de ciencia de la ciencia y luego analizar aspectos filosóficos. Porque Klimovsky, por ejemplo, entiende epistemología como ciencia de la ciencia, o sea, analizar ciertos aspectos de las ciencias, pero que no son los filosóficos. Entonces no podríamos hacer esto. Entonces, para ser consistentes, tomamos esta definición de epistemología como filosofía de la ciencia, en donde indagamos hipótesis filosóficas, por ejemplo, que refieren a un nivel, a un campo cercano a la filosofía. Bueno, ahora sí, lluvia de preguntas. Preguntas. Ni una, ninguna pregunta para justificar. Profe, en el texto, ¿qué se refiere cuando habla de la ciencia factual? Muy bien. El compañero Emanuel se ve que por lo menos tiene el texto ahí, o ha leído, recuerda, porque es un lenguaje que usa Bunge en los textos, ¿no? En este caso de hipótesis filosófica. Las ciencias factuales serían las ciencias de hecho, o sea, las ciencias fácticas, las que trabajan con el mundo. Viste que nosotros distinguimos alguna vez ciencias formales de ciencias fácticas. Las ciencias formales son la lógica y la matemática que no trabajan con ningún aspecto del mundo, con elementos que no están en la realidad. Esto es números o relación entre signos, símbolos. En cambio, las ciencias fácticas trabajan con algún aspecto del mundo, con alguna porción de la realidad. Las ciencias fácticas, a la vez, o factuales, como vos decís, se dividen en ciencias sociales y ciencias naturales. Las naturales trabajan con la naturaleza, y la naturaleza es algo que que está en el mundo, ¿sí? Las montañas, las plantas, los átomos, nosotros
podemos experimentarlos. Entonces, existen en el mundo esas entidades, como también la sociedad o los humanos. Eso también existe en el mundo, son hechos que están en el mundo. Por eso las ciencias factuales o fácticas son las ciencias que trabajan con hechos. ¿Sí? Facto significa hecho. Entonces no son invenciones, no son signos vacíos, como en el caso de los números, que es una invención, sino más bien son hechos que están en la realidad, que suceden, que están en el espacio y en el tiempo. Acá las montañas, la Aconcagua, está en el espacio y en el tiempo. Alguna vez surgió, alguna vez dejará de existir, se transformará, pero es un hecho que está en la realidad. ¿Sí? Como nosotros mismos somos un hecho. Estamos en la realidad, estamos en el espacio y en el tiempo y dejaremos de estarlo. Eso es lo factual. Ahí, claro, Mercedes, rapidísima, ahí nos dice, nos muestra, dice, en resolución, cuando está hablando ahí del realismo, dice, la ciencia factual, ¿sí? Entonces las ciencias, sean sociales o sean naturales, no prueba la existencia del mundo externo, sino que presupone sin duda ninguna esa hipótesis filosófica. ¿Sí? O sea que lo que le decía, yendo al ejemplo de la comunicación, cuando el científico le dice, a diferencia de los animales, los humanos siempre se comunican, ¿sí? En función de su comportamiento, ¿sí? A diferencia de los animales, en el hombre toda conducta comporta un significado, por lo tanto comunica. Entonces, ahí el científico no está probando si existe o no existen los animales, o si existe o no existe el hombre. No prueba. Su idea no es probar eso. Me dice, ahora voy a probar si los humanos existen o no existen en la realidad. No, eso es lo que te dice Bunge. Los científicos no prueban la existencia de la realidad, sino que la presuponen. Dan por sentado que existe. ¿Sí? O sea, que aceptan eso de que los animales y los hombres tienen existencia. Bueno, eso es lo que le quiso decir ahí Bunge. Pues la ciencia factual es las ciencias de hecho, las naturales o las sociales. Bien, ¿qué otra pregunta? A ver, acá decía. Cuando habló de formalismo, dijo que no dependían de la realidad, la lógica y la matemática, porque no era algo. A ver, la lógica y la matemática no dependen de la realidad, no cambian con la realidad, sino que en todo caso se autocorrigen. ¿Sí? La corrección es interna, pero no en función de lo que pasa en la realidad, porque justamente las entidades con las que trabaja son entidades ideales, números o símbolos. Números y símbolos que no los encontramos en la realidad. ¿Bien? En cambio, las ciencias de hecho sí que pueden modificarse con la realidad. Bien, si nosotros decimos que los planetas giran alrededor del Sol, eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Lo que pasa hace mucho tiempo y lo que está pasando actualmente. Ahora, si la realidad cambiase y el comportamiento de los planetas cambiase,
obviamente la ciencia, la astronomía, no va a poder seguir sosteniendo lo mismo. Entonces, las ciencias fácticas, en este caso, tienen que seguir a la realidad. Se subordinan a la realidad. Suena feo, pero bueno, es así. Si el comportamiento de los planetas mañana cambia, y la ciencia tendrá que cambiar y decir lo que va a pasar o lo nuevo que pasa. ¿Entienden? Entonces, las ciencias prácticas cambian en función de los cambios que se van a dar en la realidad en ese ejemplo. Cambio acá no. Aunque los planetas empiecen a girar en forma diferente, 1 más 1 es 2 igual. Y el modus tollens es igual. Y si yo digo todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, Sócrates mortal, eso es un razonamiento válido, aunque los planetas choquen, no cambia. ¿Sí? Eso se refiere con la autonomía de la lógica y la matemática. Es autónoma respecto a qué? De la realidad. Eso está bien. La lógica y la matemática son disciplinas autónomas respecto de la realidad. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Algo más? Bueno, le vamos a sugerir a todos los que están acá, por favor, que revisen la condición en la que están en las comisiones de trabajos prácticos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, porque ya se acerca el examen parcial. Pregunten a sus profesores cuál es la condición en la que están. Ustedes saben que tienen que tener una cierta cantidad de prácticos aprobados y de asistencia para poder hacer el examen parcial. Con lo cual vean su situación, porque esto para evitar que a último momento haya sorpresa de que no, yo sí tenía los trabajos presentados y no aparezco en el listado de los chicos que pueden hacer el examen, porque nosotros vamos a publicar un listado con los alumnos y alumnas que pueden hacer el examen. Los que no están en ese listado no van a poder hacer el examen porque no cumplen con las condiciones necesarias. Así que traten de estar bien alertas de su situación, ¿sí? Porque puede suceder que los profes de las comisiones de los prácticos, cuando pasan las notas de los prácticos, puede ser que se le traspapele o no pongan una nota, ¿sí? Como son muchos alumnos, por ahí no le pongan una nota que sí la tenían, un aprobado que ustedes tenían y no lo pusieron. Entonces, para prever eso, ya con anticipación, consulten con los profesores sobre su condición. ¿Bien? Bueno, para que no haya sorpresas y vayan preparándose. El último teórico va a ser de explicación científica, un tema muy importante también. Bueno, si no hay más preguntas, como siempre me quedo con mis compañeros de la cátedra. Y con ustedes nos vemos el otro jueves, en la última clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.